Hola y bienvenidos a un video más del curso básico del Laravel 9. En este video continuaremos con las migraciones. En este video crearemos la tabla lib-asignar-autores. Esta tabla tiene una relación de muchos a muchos entre la tabla lib-autor y la tabla lib-libro. Podemos ver aquí en el gráfico y les voy a explicar de manera bastante sencilla cómo se da o cómo se genera esta tabla lib-asignar-autores. La relación es de este modo entre ambas tablas, entre lib-autor y lib-libro. ¿Cómo es que se da esa relación? Del siguiente modo. Un autor puede tener muchos libros o puede escribir, ¿no? Para hacerlo de manera más práctica. Pero también un libro puede ser escrito por muchos autores. Para el ejemplo que nosotros estamos viendo en este curso. Si ustedes se dan cuenta, tengo que un autor puede tener muchos libros y un libro puede ser escrito por muchos autores. Cuando tenemos esta relación de muchos a muchos, si ustedes se dan cuenta, la relación muchos la tenemos en ambas direcciones. Cuando tenemos este tipo de relaciones, nosotros necesitamos hacer uso de tablas intermedias. En este caso, cuando tenemos este tipo de relación, vamos a generar una tabla intermedia y una tabla pivot. En nuestro caso, nuestra tabla va a ser lib-asignar-autores. Esta tabla es la que se va a generar cuando tenemos esa relación de muchos a muchos. Esta tabla por lo general lo único que tiene son los identificadores de ambas tablas. Por eso aquí tenemos code-autor y aquí tenemos code-libro. No importa el orden, porque al final nosotros vamos a estar llamando a los ID asociados de ambas tablas. Esta es una tabla intermedia y es un caso bastante especial que se da cuando nosotros tenemos una relación de muchos a muchos. Espero haber sido lo más claro posible. Aquí en pantalla les muestro un ejemplo más práctico y más didáctico de cómo es que se da este tipo de relaciones. Aquí nosotros en el ejemplo podemos ver lo siguiente, ¿no? De que, por ejemplo, los autores Juan y María escribieron los libros El Vagabundo y Las Estrategias. ¿Qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente, que el autor Juan ha escrito el libro El Vagabundo y Las Estrategias. ¿Qué más pasa? Que María también escribió el mismo libro, El Vagabundo y Las Estrategias. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que quiere decir? Que el libro El Vagabundo ha sido escrito por Juan y también por María. Si se dan cuenta, el mismo autor escribe ambos libros. El otro autor escribe ambos libros también, porque los dos autores han escrito el mismo libro. Pero también el mismo libro está siendo escrito por dos autores. De igual modo, el otro libro está siendo escrito por dos autores. Es ahí donde se da la relación de muchos a muchos. De manera inversa, el libro El Vagabundo y el libro Las Estrategias fueron escritos por los autores Juan y María. ¿Qué quiere decir? Que el libro El Vagabundo fue escrito por Juan y también por María. Y el libro Las Estrategias fue escrito por Juan y por María. Y como pueden ver en el otro ejemplo, de igual modo, ¿no? Los autores Rosa y Juana escribieron el libro Es Verano y el libro Hoy es el Día. Y de igual modo, el libro Es Verano y el libro Hoy es el Día fueron escritos por los autores Rosa y Juana. Y para terminar con el ejemplo, y espero que les quede claro, miren, el libro Es Verano fue escrito por Rosa y Juana, por dos autores. Y el libro Hoy es el Día fue escrito también por esos mismos dos autores, Rosa y Juana. De manera inversa, lo que quiere decir que Rosa escribió el libro Es Verano y el libro Hoy es el Día. Y Juana también escribe el libro Es Verano y Hoy es el Día. Cuando tenemos este tipo de casos es cuando se crean las tablas intermedias o las tablas pivot. En nuestro caso, lib-asignar-autores. Para eso nosotros nos vamos a la terminal. En nuestro caso va a ser lib-asignar-autores. De este modo. Presionamos Enter. Se nos va a crear la migración y veamos en el gráfico qué campos vamos a tener. Si se dan cuenta, code-libro y code-autor. Si se dan cuenta, los identificadores de ambas tablas es lo que compone los campos de la tabla pivot. ¿Pueden ustedes adicionarle campos? Claro que sí, ¿no? Pero lo principal tiene que ir ambos primary key de ambas tablas que tienen esa relación de muchos a muchos. Vamos a ver, ya se creó la migración, nos vamos nosotros al Sublime. Aquí nosotros vamos a abrir la migración lib-asignar autores. Hacemos doble clic
Aquí nosotros podemos ver que se nos va a crear la tabla lib-asignar-autores. ¿Cómo es que nosotros vamos a definir estos dos campos para esta tabla? Esa tabla se crea de esta manera. Nosotros lo que vamos a colocar por aquí va a ser table. Vamos a colocar unsigned. Escribimos correctamente. Integer. Y aquí nosotros vamos a colocar code-libro. ¿Qué sería este campo, no? Code-libro. Sin signo de tipo entero. Colocamos punto y coma. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es definir la relación. ¿Por qué? Porque existe una relación, miren, entre la tabla que vamos a crear, que sería esta tabla, y ambas tablas que nos permitieron crear esa tabla nueva por la relación de muchos a muchos. ¿Se dan cuenta? Existe una relación, ¿por qué? Porque esta tabla nueva va a tener code-autor. Y también esta tabla nueva va a tener code-libro. Entonces, para nosotros definir esta relación la hacemos de este modo. Se van en Sublime. Y aquí nosotros vamos a definir bien la relación entre code-libro de esta tabla con la tabla lib-libro. Aquí nosotros vamos a colocar table. Vamos a colocar, ya saben, foreign de este modo. Y la clave foránea para nosotros va a ser code-libro. Podemos copiar esto, pegar aquí. Ya saben, vamos a hacer referencia a qué campo, reference al campo code-libro. ¿De qué tabla? Aquí colocamos on de la tabla lib-libro. ¿Qué más vamos a colocar aquí? Por lo general, aquí se pone una restricción de que la eliminación, por ejemplo, cuando se da en la tabla lib-libro, cuando eliminamos un libro, que también se elimine el libro en esta tabla pivot. Para eso nosotros colocamos aquí un método llamado onDelete, en la que nosotros vamos a especificar cómo es que se va a eliminar. Aquí vamos a colocar nosotros cascade. Voy a bajar un poco el tamaño para que ustedes lo puedan ver bien. Entonces, voy a explicar nuevamente para que les quede claro. Nosotros aquí definimos cuál va a ser la clave foránea. La clave foránea es code-libro, ¿no? De la tabla que nosotros estamos creando. ¿A qué campo va a hacer referencia esta clave foránea? Al campo code-libro. ¿De qué tabla? De la tabla lib-libro. Y aquí definimos que la eliminación va a ser en cascada. ¿Qué quiere decir este onDelete cascada? De lo siguiente, miren, en el gráfico, espero que ustedes lo puedan entender. Cuando yo elimine un libro, quiero que se elimine también los registros que yo tengo en esta tabla pivot. Miren, voy a hacer un gráfico por aquí, espero no demorarme mucho en este video. De este modo. Por ejemplo, yo voy a tener un libro con identificador, digamos, a ver, 1. El libro va a ser Los Olvidados. Ya, de este modo. Este registro va a estar en la tabla lib-libro. Pero en mi tabla pivot yo voy a tener eso, ¿no? El código del libro. Y voy a tener un código de autor, ¿no? Voy a ponerlo por aquí así, miren. S1, que es el código del libro, va a estar aquí. Y supongamos que aquí el código del autor es el 8, ¿no? El código del autor es el 8. ¿Qué quiere decir ese onDelete en cascada o eliminación en cascada? Lo siguiente, que cuando yo en la tabla lib-libro, este registro, el número 1, yo lo elimine. Cuando yo elimine este registro o cualquier libro de esta tabla libro, también me elimine de aquí de esta tabla. Como este code-libro, en este caso el identificador es 1 y pertenece al que he eliminado, lo que va a hacer es eliminar este registro de manera automática. Que es lo más conveniente, ¿no? Porque si ya se eliminó el libro y yo tengo este registro, ¿cómo lo llamo? O ¿cómo accedo hacia esos datos si ya lo he eliminado? Para eso es de que nosotros le ponemos ese onDelete en cascada. Voy a repetir una vez más para que ustedes lo puedan tener en cuenta. Registro mi libro aquí en la tabla lib-libro. El identificador va a ser 1. Ese 1 lo registré en mi tabla pivot y lo pasé aquí, ¿no? Al registro. Entonces, ¿qué pasa cuando yo elimino este libro, Los Olvidados? También de esta tabla pivot lib-asignar-autores también se debe eliminar. Para eso es que yo aquí en la migración le coloco onDelete cascada para que la eliminación la haga en cascada. Para nosotros definir el código-autor, que sería el otro campo, el de aquí, lo que vamos a hacer es copiar
esto de aquí porque va a ser bastante parecido y lo pegamos debajo. Voy a separarlo para que ustedes lo puedan ver. Y aquí nosotros vamos a colocar, por ejemplo, código-autor, que va a ser el campo de esta tabla. Y aquí nosotros vamos a decirle que va a ser la clave foránea. Código-autor va a hacer referencia a un campo código-autor de la tabla lib-autor. De este modo. La eliminación también va a ser en cascada, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros vayamos a eliminar al autor, no tenemos un registro de autor por aquí. Ese identificador lo registramos aquí, ¿no? En la tabla lib-asignar-autores, este mismo registro. Cuando yo elimine mi autor, de aquí de esta tabla, también quiero que me elimine el registro que tenga en esta tabla con ese identificador, ¿no? Con ese código de autor. Para eso es que nosotros le ponemos este método, que si ustedes ya han llevado base de datos saben que hay una eliminación cascada en las bases de datos. Ahora, si hemos escrito todo correctamente, nos debe crear la tabla de manera correcta. Veamos, guardamos los cambios, nos vamos a nuestra terminal. Y aquí vamos a ejecutar php artisan. Y aquí vamos a poner migrate fresh. Y presionamos enter. Podemos ver que la tabla se ha creado correctamente. Nos vamos al Sublime Text. Recargamos nuestra base de datos. Y aquí tenemos la tabla lib-asignar-autores. Nos vamos a estructura. Y podemos ver los dos campos que tenemos aquí en nuestro gráfico. Vayamos a ver el diseño para ver si se ha creado correctamente la relación. Nos vamos a diseñador. Y aquí podemos ver la tabla lib-asignar-autores. Miren, la tenemos por aquí. Voy a ordenar un poco esto. La voy a colocar por aquí. Esa tabla todavía no está relacionada. Esta es la tabla que viene por defecto en Laravel llamada migración. La vamos a ordenar de este modo para que vean cómo va tomando forma una base de datos cuando nosotros vamos asignando correctamente las relaciones entre ambas tablas. Aquí en PHP-MyAdmin es bastante complicado ordenar el diseño. Hay otra herramienta que yo uso que ya se la mostraré en un video posterior. Miren, y aquí tenemos la tabla pivot lib-asignar-autores. Miren, y está haciendo referencia a lib-autor y lib-libro. Miren, se dan cuenta. ¿Qué es lo que nosotros tenemos aquí? Tenemos la tabla lib-autor y lib-libro. Y la tabla pivot está compuesta por ambos identificadores de ambas tablas, como podemos ver aquí en PHP-MyAdmin. Hasta ahí nosotros podemos ver que nuestras tablas se están relacionando correctamente. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like en cada video. Nos vemos en el siguiente video. Saludos.